El sonido que define una fe, durante generaciones, no es el sermón ni el canto, sino la campana. Su repique marca el ritmo de lo sagrado, llama a la oración, anuncia alivio o duelo. En las montañas de Tesalia, en el año 1470, la campana del convento de Santa Catalina sonó con una claridad metálica que cortó la bruma del amanecer. Pero ese tañido, el 23 de abril, no inauguró un día de trabajo y oración. Fue un adiós, un sonido que se expandió por el valle para no regresar jamás. Dentro de los muros de piedra, 23 mujeres vestidas de lana áspera permanecían arrodilladas en la fría capilla. Sus labios se movían al unísono, formando palabras latinas 1000 veces repetidas. Sin embargo, esa mañana, las sílabas sabían a ceniza. Fuera, el horizonte no se teñía del rosa suave del alba, sino de un carmesí siniestro y móvil. No era el cielo, eran los estandartes del Imperio Otomano, una marea de medias lunas doradas sobre un mar de hombres, acero y pólvora que fluía colina abajo, borrando el paisaje. El ejército no marchaba, avanzaba como una fuerza geológica, imparable. La abadesa, la hermana Eleni, apretaba entre sus manos un crucifijo de plata que había sobrevivido a 3 generaciones de su familia. Sus dedos temblaban, pero no de miedo. Lo hacían de una certeza absoluta. Ella y todas sus hermanas sabían lo que se acercaba. Lo que ninguna de ellas, ni el mundo que las rodeaba, podía siquiera imaginar, era que la muerte habría sido una clemencia. Porque lo que ocurriría a continuación no fue registrado en los libros de historia que estudiaste. Fue enterrado, borrado, oculto bajo capas de silencio durante siglos, hasta que la evidencia física, tallada en la piedra misma, gritó su verdad. La última campana de Tesalia. El convento de Santa Catalina no era una fortaleza, era un refugio. Levantado en una ladera remota, alejado de guarniciones y rutas comerciales importantes, su existencia giraba en torno a los ciclos silenciosos de la oración, el trabajo manual y la caridad. Sus habitantes no eran guerreras, eran mujeres cuyas vidas se habían moldeado en el silencio y la entrega. La hermana Magdalena, de apenas 19 años, aún conservaba en sus palmas las durezas heredadas de la granja de su padre, perdida en una incursión años atrás. Para ella, el convento era el único lugar donde el mundo había dejado de ser un sitio de terror. La hermana Teodora, de 70, había enterrado a 2 abadesas, visto caer emperadores y sobrevivido a más guerras de las que podía contar. La muerte, para ella, era una compañera familiar, no una amenaza. Y en el centro, la hermana Eleni, la abadesa. Una mujer que no había venido al claustro para huir del mundo, sino para intentar darle sentido después de que una plaga se llevara a la aldea donde cuidaba a los enfermos. Sus armas eran rosarios, su armadura, la fe, su victoria, la perseverancia silenciosa. Ninguna de ellas había empuñado jamás una espada. Hasta esa mañana, creían que nunca lo necesitarían. El primer cañonazo impactó justo después de que el último eco de la campana se extinguiera. No dio en la puerta ni en los muros. El proyectil, con una precisión demoledora, alcanzó de lleno la base de la torre del campanario. El estruendo fue apocalíptico. La piedra centenaria estalló en una lluvia de esquirlas mortales. El hierro de la campana gritó al ser desgarrado, y la enorme pieza de metal, que había marcado cada amanecer durante 140 años, se quebró en plena oscilación y sus fragmentos se precipitaron al patio donde las hermanas cultivaban hierbas medicinales. Las mismas manos que acariciaban la menta y la manzanilla se elevaron ahora, instintivamente, para cubrirse los oídos ante el rugido de una nueva era. La hermana Eleni no gritó. Se puso en pie. Alzó el crucifijo de plata hacia el polvo que flotaba en el aire y, con una voz que no tembló, comenzó a cantar. Kyrie eleison. Señor, ten piedad. Una a una, desde el suelo, entre el terror y el polvo, las otras voces se unieron a la suya. 23 alzadas contra el fragor de un imperio. Pero los imperios no escuchan canciones. La caída de Constantinopla, un nuevo paradigma de conquista. Para comprender la frialdad que se cernía sobre Santa Catalina, debemos mirar a la ciudad que alguna vez fue el faro de todo lo que estas mujeres representaban.
En 1453, Constantinopla, la joya de la cristiandad, la Roma del Este, cayó después de un asedio de 53 días. Fue una catástrofe militar, sí, pero fue mucho más. Fue la declaración de principios de un nuevo tipo de imperio. El sultán Mehmed II, de 21 años, no se conformó con tomar la ciudad. Entró en la Basílica de Santa Sofía, el espacio sagrado más grandioso de la cristiandad, donde los ecos de los himnos resonaban desde hacía 9 siglos, y lo declaró mezquita. No lo hizo porque necesitara otro lugar de oración. Lo hizo porque comprendía una verdad psicológica que la mayoría de los conquistadores pasan por alto. No se derrota a un pueblo solo matando a sus soldados. Se le derrota borrando quiénes eran. Las cruces fueron arrancadas en cuestión de horas. Los mosaicos dorados con imágenes de Cristo y los santos fueron cubiertos con yeso, no destruidos, sino ocultados, negados. Las campanas, símbolos de la comunidad cristiana como la de Santa Catalina, fueron fundidas. En una semana, la llamada a la oración musulmana resonó desde la cúpula que había acunado la liturgia ortodoxa. Este acto no fue un saqueo impulsivo, fue un mensaje coreografiado para el mundo. Vuestra identidad es maleable, vuestra historia, reescribible. Vuestros símbolos, nuestros trofeos. Mehmed II y la erradicación de la identidad. Mehmed II, llamado Fatih, el conquistador, no veía su imperio simplemente como un territorio expandido, sino como un organismo unificado bajo una sola fe, una sola ley y una sola identidad suprema, la otomana. Cuando sus ojos se posaron en los restos dispersos del mundo bizantino, en Grecia, los Balcanes, las islas del Egeo, no vio solo tierras por anexar, vio heridas abiertas que se negaban a cicatrizar. Cada campana que seguía repicando, cada monasterio que permanecía en pie, cada cruz que proyectaba su sombra sobre tierra conquistada, era un acto de desafío, una prueba de que el mundo antiguo se resistía a morir. Y cada monja, como las de Santa Catalina, que seguía rezando en latín o griego, era un recordatorio viviente de que la fe podía sobrevivir a los ejércitos. Así, el sultán perfeccionó una estrategia más insidiosa que la masacre. La masacre crea mártires. Los mártires inspiran resistencia. Se escriben canciones, se cuentan historias, los muertos se vuelven inmortales. Mehmed quería lo contrario, el olvido. Una desaparición silenciosa y sistemática. Los otomanos desarrollaron una metodología que podríamos llamar erasía. La erradicación forzada de la presencia cultural y religiosa, no a través del exterminio inmediato, sino a través de la presión, la disolución y la asimilación forzada. Para 1470, esta estrategia ya había sido probada en monasterios griegos en Morea, en conventos serbios en los Balcanes, en iglesias armenias en Anatolia. A algunos los convertían, a otros los abandonaban a una lenta muerte por aislamiento. Pero el patrón era constante. Primero llegaba la oferta. Luego, el silencio, la ofrenda y la negativa. El primer acto de la tragedia. Fue entonces cuando la hermana Eleni se adelantó. Su rostro no mostraba ira ni pánico, sino una calma casi serena. No se dirigió a los soldados, sino al traductor, en un griego tan claro y puro que todos lo entendieron. Dile a tu sultán que ya hemos entregado nuestras vidas a un rey. No nos queda nada que rendir. Su respuesta no fue un grito de desafío, sino una afirmación tranquila de una realidad alternativa, una lealtad que trascendía los poderes de este mundo. El oficial al mando, un hombre llamado Hasan Pasha, cuyo nombre aparece en los registros militares otomanos de la campaña de Tesalia de la década de 1470, no respondió con ira. Su reacción fue mucho más escalofriante. Esbozó una leve sonrisa. No era una sonrisa de burla, sino de reconocimiento. Era la sonrisa de un hombre que veía desarrollarse ante sí un protocolo conocido. Hasan Pasha sabía algo que las monjas aún no comprendían. Los otomanos habían perfeccionado el arte de quebrar a las personas sin necesidad de matarlas.
La muerte era un fin. Lo que ellos buscaban era una transformación. La negativa de Eleni no era el final del drama. Era el primer movimiento en un juego largo y meticuloso diseñado para vaciar de significado esa misma fe que ella invocaba con tanta seguridad. La sonrisa de Hasan Pasha selló el destino de las hermanas. No las enviarían al martirio glorioso que quizás, en lo más profundo de su ser, alguna pudo imaginar. El régimen de Danilo Las enviarían a Ortega ordenó algo la expulsión infinitamente ilegal peor, de a un proceso deliberado de desintegración, donde su propia resistencia sería utilizada como herramienta para su aniquilación como individuos y como símbolos. La tormenta no había llegado para arrasarlas de un golpe, había llegado para disolverlas, gota a gota, en el silencio del imperio. La sonrisa de Hasan Pasha fue la última expresión humana que las hermanas de Santa Catalina vieron por algún tiempo. Después de ella, solo hubo procedimiento. Los soldados, con una eficiencia desprovista de brutalidad innecesaria, condujeron a las 23 mujeres de vuelta al corazón de su propio convento. La capilla. No las golpearon, no las insultaron, simplemente las encerraron con llave dentro del espacio más sagrado, el lugar donde horas antes habían cantado su Kyrie eleison. Acto seguido, se retiraron. No fue una prisión cualquiera. Fue una celda cuyo techo eran las bóvedas que habían acunado sus sueños, cuyos vitrales filtran la luz que había iluminado sus oraciones. La primera noche, el silencio exterior era más aterrador que cualquier grito. Más allá de los gruesos muros de piedra, podían oír la vida cotidiana del ejército de ocupación, risas, el chocar de metales, el olor a comida cocinándose en fogatas. Era el sonido del mundo siguiendo su curso, indiferente a su inminente desaparición. En el rincón más oscuro, dos hermanas más jóvenes, llegadas de Corinto años atrás, comenzaron a sollozar. Sus gemidos, amplificados por la acústica del lugar, eran ecos de una desesperación que amenazaba con infectar a todas. Pero entonces, en la penumbra, una voz comenzó a susurrar. Era la hermana Magdalena, la de las manos callosas de labradora. La prisión en el propio sagrario. El encierro en la capilla era la primera fase de un experimento psicológico meticuloso. Hasan Pasha, un veterano de campañas en los Balcanes, había visto esta resistencia antes. En sus informes, describía la fe como una vela que arde con más fuerza justo antes de apagarse. Su estrategia no era apagar la llama de un soplido, sino privarla de oxígeno lentamente, hasta que se consumiera a sí misma. Al segundo día, la gran puerta de roble se abrió. No entraron soldados. Entró un sirviente, un joven que evitaba mirarlas a los ojos. Depositó en el centro de la nave una jarra de agua limpia y una cesta con pan recién horneado. Luego, sin pronunciar palabra, salió y volvió a cerrar la pesada puerta. El aroma del pan inundó el espacio frío y seco. Para las mujeres, con la garganta rasposa por la sed y el estómago vacío desde hacía 48 horas, la tentación fue una agonía física palpable. Las más jóvenes miraron a la hermana Eleni con ojos suplicantes. Fue la hermana Teodora, la anciana, quien rompió el silencio con una voz que crujía como pergamino seco. Quieren que lo tomemos, que sintamos gratitud, que nos ablandemos. La abadesa asintió. Su respuesta fue simple y devastadora. Entonces, ayunaremos. Nadie tocó la comida ni el agua. Era un rechazo activo, un acto de guerra espiritual. Al tercer día, los labios de varias hermanas estaban agrietados y sangrantes. Las manos les temblaban incontrolablemente. El camino hacia el mar. El viaje como herramienta de eliminación. Al tercer día, la puerta se abrió de nuevo. Esta vez era Hasan Pasha en persona, flanqueado por el traductor. Su discurso fue otra oferta, envuelta en la lógica impecable del poder. No sois criminales, no sois enemigas, simplemente estáis equivocadas. El sultán es misericordioso, os ofrece nuevas vidas, nuevos nombres, protección. Solo debéis pronunciar las palabras. El silencio de las mujeres fue su respuesta. Hasan continuó, sin alterarse. O podéis venir con nosotros a Constantinopla,
Allí, el propio sultán escuchará vuestro caso. Quizás se conmueva por vuestra convicción. Hizo una pausa, dejando que la palabra conmover flotara en el aire cargado. Pero el camino es largo, y los débiles no lo sobreviven. No era una amenaza, era una promesa fáctica, una ley de la física aplicada a los cuerpos humanos. La hermana Eleni miró a sus hermanas. Algunas estaban semiconscientes, otras rezaban con los ojos cerrados, otras buscaban fuerza en las losas del suelo. Volvió la vista hacia Hassan. «Caminaremos», dijo. La sonrisa del oficial reapareció. «Bien. Partimos al amanecer». Esa última noche en el convento, las mujeres se abrazaron en la oscuridad. No hablaron. Fue la hermana Magdalena quien, una vez más, comenzó a tararear una melodía, un himno de vísperas. Poco a poco, las demás se unieron. Fuera, los soldados que montaban guardia escucharon. Algunos hicieron una pausa. Otros apartaron la mirada. Uno de ellos, años más tarde, le contaría a su nieto la historia de las mujeres que se cantaron a sí mismas hacia la muerte. Pero esa historia, como tantas otras, también se perdería. Por ahora, el himno se filtraba por las grietas de los muros de la capilla y flotaba en la noche. Una plegaria, una súplica, una última declaración de presencia. Al cuarto día, comenzó la marcha. 23 mujeres, con las manos atadas con cuerdas ásperas, fueron puestas en fila y dirigidas al sur, hacia la costa. No había carros, ni caballos, ni provisiones. Solo sus pies, el polvo del camino y un sol que no conocía la piedad. Los soldados no las apuraban. No hacía falta. El camino mismo era el castigo. La geografía se convertía en verdugo. Al segundo día, la hermana Irene, de 62 años y con las rodillas destrozadas por la artritis y una vida de arrodillarse, se desplomó. Intentó levantarse, pero sus piernas no respondieron. Los soldados no esperaron. Fue la hermana Magdalena, con su fuerza juvenil, quien, junto a otra hermana, la cargó sobre sus hombros y la llevó a cuestas durante los siguientes 5 kilómetros. Cuando la columna se detuvo al anochecer, Irene estaba inconsciente. Al amanecer, había fallecido. Las hermanas, con las manos aún atadas, cavaron una tumba superficial junto al camino con sus dedos, sin herramientas. No hubo ceremonia, solo tierra y oraciones susurradas. La transformación de la madre Elani, el cuerpo capturado, el alma indómita. La hermana Eleni había caminado al frente de la columna durante todo el trayecto, liderando incluso con las manos atadas. Pero en la mañana del 7º día, Hassan Pasha dio una orden. La abadesa fue llevada a su tienda, sola. Lo que ocurrió dentro no está registrado en los anales otomanos, que solo consignan resultados, no procesos. La única ventana a ese momento nos llega a través de una carta de un mercader veneciano que estaba preso en el campamento otomano esperando el pago de su rescate, descubierta en los archivos de Dubrovnik en el año 2003. El hombre escribe: «Las vi traerla de vuelta al amanecer. No podía caminar. Sus ojos... Dios me perdone, sus ojos estaban abiertos, pero ella ya no habitaba en ellos. La vistieron con sedas y la pasearon por el campamento como una conversa. Pero cuando pasé cerca, oí sus labios moviéndose. Todavía rezaba en latín, en silencio. No se había quebrado. Simplemente le habían arrebatado el cuerpo y dejado que su alma vagara». Este testimonio es la clave para entender la sofisticación siniestra de la estrategia otomana. No querían mártires. Los mártires inspiran. Se escriben canciones, se cuentan historias, los muertos se vuelven santos. Ellos querían fantasmas, seres que caminaran, respiraran, comieran, pero que nunca volvieran a estar completos. Pruebas vivientes de que la rebelión era inútil. Advertencias andantes para cualquiera que pensara que la fe podía enfrentarse a un imperio. La hermana Eleni caminó el resto del tramo hasta la costa, pero nunca volvió a hablar. Nunca miró a nadie a los ojos. Estaba allí, pero no estaba. Las hermanas más jóvenes lloraron al verla. Las mayores, como Teodora, simplemente apretaron los rosarios con más fuerza y rezaron con mayor fervor. La abadesa se había convertido en el símbolo perfecto de su triunfo pírrico.
Podían destruir el vaso, pero no podían derramar el agua que contenía. El manifiesto de los sin nombre. De personas a números. En el puerto de Volos las esperaba una galera de guerra otomana, un monstruo de madera con hileras de remos. No era un barco de pasajeros. Era una máquina diseñada para el control y el transporte de carga humana. Esclavos, prisioneros, botín. A las 18 hermanas supervivientes las hicieron subir a bordo y las encadenaron a los bancos de los remeros, sus muñecas esposadas a argollas de hierro frías y oxidadas. Un documento descubierto en 1987 en el Museo del Palacio de Topkapi en Estambul, el manifiesto de carga del barco, consigna la transacción final de su humanidad. No aparecen nombres. No hay referencia a Santa Catalina. Se lee: cautivos religiosos, femeninos, 18. Destino: hogar imperial. Propósito: servicio doméstico y conversión. La palabra servicio aquí es un eufemismo monumental. Eran esclavas. El viaje por el mar Egeo duró 12 días. El mar, indiferente, se convirtió en un cómplice más de su calvario. Tormentas azotaron la cubierta, el agua salada quemó sus labios agrietados, el balanceo del barco hizo que las mujeres, que nunca habían visto el océano, vomitaran hasta no quedarles nada en el estómago. En las largas noches, encadenadas en la oscuridad pestilente de la sentina, solo se escuchaba el crujir de la madera, el chapoteo de los remos y el jadeo de los demás prisioneros. Y entonces, una vez más, surgía un susurro. Era la hermana Magdalena. Su voz, débil por la sed y el agotamiento, musitaba salmos una vez más. De profundis clamavi ad te, Domine. La capilla secreta. El horizonte que se alzó ante ellas al 12º día no era liberación, era la consumación de su cautiverio. La galera, rompiendo las aguas color plomo del Cuerno de Oro, les reveló el perfil de Constantinopla. No como la ciudad de los milagros y los mosaicos que alguna vez soñaron, sino como una silueta afilada y ajena. Cúpulas y minaretes se recortaban contra un cielo pálido, no como símbolos de gracia, sino como los pináculos de una gigantesca jaula de piedra. Los muros teodosianos, que durante un milenio habían repelido ejércitos, ahora se cerraban para encerrarlas. La ciudad que había sido llamada el deseo del mundo se transformaba, ante sus ojos exhaustos, en el escenario de su desaparición. Desde los muelles, las 18 hermanas restantes fueron conducidas a través de un laberinto de calles estrechas, empujadas por un río humano de mercaderes, soldados y esclavos de todas las razas. La gente se detenía a mirar. Monjas cristianas entre el botín eran una rareza, incluso en un imperio construido sobre la conquista. Era una exhibición calculada. La fe derrotada, paseada como trofeo. Su marcha las llevó más allá de los antiguos distritos, a través de los jardines imperiales donde las fuentes cantaban una melodía que ya no les pertenecía, hasta que se detuvieron, obligadas a arrodillarse, en la sombra misma del edificio que encapsulaba su tragedia. Santa Sofía. En ese instante, mientras el Adán, la llamada islámica a la oración, se expandía desde los minaretes que habían reemplazado a las campanas, una de las hermanas, no se sabe cuál, murmuró palabras que condensaban siglos de duelo. Estamos en casa, pero ya no es nuestra. El viaje, sin embargo, no había terminado. No fueron llevadas a las grandes salas de audiencias ni a los patios donde los visires conspiraban. Su destino estaba más abajo, mucho más abajo. Soldados las guiaron por una puerta lateral, luego por una escalera de piedra que giraba hacia la oscuridad, adentrándose en una red de túneles que olía a humedad, a tierra compactada y a olvido. El descubrimiento moderno, cruces talladas con uñas. Durante siglos, esa habitación permaneció sellada, su secreto guardado por el polvo y la leyenda. Corrían rumores entre los sirvientes más antiguos del palacio, ya convertido en museo, sobre susurros en latín que emergían de las profundidades en noches muy quietas. Un diplomático francés en 1712 los mencionó en sus escritos, solo para descartarlos como supersticiones de criados ignorantes. La historia oficial no tenía registro, hasta que, en el año 2011,
Durante unos trabajos de restauración de rutina en los túneles inferiores del Topkapi, un equipo de arqueólogos turcos, al inspeccionar una inconsistencia en un muro, retiró una hilera de ladrillos que no era original. Lo que encontraron al otro lado los dejó inmóviles, con el aliento cortado. La pequeña cámara, intacta, no contenía tesoros ni documentos. Sus paredes estaban cubiertas, de arriba a abajo, con decenas y decenas de cruces talladas a mano. Cientos de ellas. Un mosaico de fe desesperada grabado directamente en la roca. La vigilia en la tiniebla. Años de oración robada. Entre esa selva de cruces, los arqueólogos encontraron marcas personales, mensajes en código de desesperación y esperanza. En una esquina, descubrieron la figura tosca de un pájaro, tallada con un cuidado conmovedor. Junto a ella, 23 líneas grabadas en la piedra, como una lista. Solo 11 de esas líneas estaban completas, marcadas con una pequeña cruz al final. Las otras 12 se interrumpían a mitad de camino, desvaneciéndose en la superficie de la roca. Era el registro de las hermanas, las que seguían vivas y las que habían caído, una crónica silenciosa de su lento aniquilamiento. Pero el hallazgo más revelador, el que daba sentido a todo, estaba en el centro de la pared principal. Allí, tallada con una caligrafía más firme y profunda, aparecían 4 palabras en latín: Lux in tenebris lucet. La luz brilla en las tinieblas. Es una cita del Evangelio de Juan, un verso que continúa: y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Este no era un garabato aleatorio. Era una declaración de principios, un manifiesto teológico tallado desde el abismo. A través de estos vestigios, podemos reconstruir sus años de cautiverio. Un testimonio escrito por un prisionero veneciano rescatado en 1478, encontrado en los archivos estatales de Venecia, corrobora esta vida clandestina. Entre los sirvientes del harén se habla de voces extrañas que surgen de los túneles más profundos en la noche. Mujeres que cantan en una lengua extraña a un dios que no es el de este palacio. Durante años, quizá una década, estas mujeres mantuvieron su vigilia.